La Semilla de Sión. Antecedentes y creación de la Estaca Caracas, Venezuela. Hermanos y hermanas, mi nombre es Rainer Sousa y soy el historiador de la iglesia aquí en Venezuela. En esta oportunidad les hablaré sobre los inicios de la Estaca Caracas. Para ello debemos recordar dos hechos fundamentales que prepararon a Venezuela para el establecimiento oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en este país. Uno de ellos es una desconocida visita que hizo el elder Ezra Taft Benson en 1955 durante el mandato del general Marcos Pérez Jiménez. El elder Benson vino a Venezuela como miembro del gobierno de los Estados Unidos. Vino a Venezuela en esa oportunidad y halló, como él escribió en su diario, él encontró en Barquisimeto algunos miembros norteamericanos que vivían en esa ciudad del estado Lara, y con ellos realizó en un hotel de Barquisimeto una pequeña reunión sacramental. Es quizás la primera reunión sacramental que se hizo en suelo venezolano, y eso fue en 1955. Luego, en 1964, vino el apóstol Marion G. Romney, visitó Venezuela ya con ideas claras de poder entrar en contacto con las autoridades venezolanas y obtener los permisos para que la iglesia pudiera entonces entrar oficialmente en Venezuela. Para ello fue también muy importante la figura del hermano Carl Wilcox, un ciudadano norteamericano que había sido transferido a Caracas por una empresa llamada Corporación del Monte. Y él era miembro de la iglesia, su esposa y sus hijos, y claro, llegaron a Caracas en los años 60 y trataron de buscar algún sitio donde se pudiera reunir para adorar, ¿no? Para alguna iglesia donde él y su esposa pudieran frecuentar. Y había en Caracas en esa época una iglesia llamada United Christian Church, la Iglesia Cristiana Unida. Y hermano Wilcox y su esposa en 1966 asiste a esta iglesia interconfesional en la avenida La Arboleda. Y cuando fue a firmar el libro de visita, descubre que en Caracas había más 4 familias miembros de la iglesia, lo que le causó mucho asombro. Él trató de, obviamente las identificó, eran también familias norteamericanas, y trató de ubicarlas, ¿no? Entonces el hermano Wilcox, después de haber contactado a esta familia, como los Goodman y los Montgomery, organizan la primera rama Caracas, donde todas estas familias pues asistían. Y el centro de reuniones era la casa de la familia Wilcox, que se encontraba, y todavía existe esa casa, allí en la avenida, ahí en el Marqués. Ustedes saben, en la avenida Rómulo Gallego está el Uvebras. Detrás del Uvebras hay una urbanización. En una de esas casas se encontraba que todavía existe, la casa de la familia Wilcox. Ahí fue el primer centro de reuniones de la rama Caracas. Kenneth Goodman, que era uno de los que frecuentaban las reuniones en la casa del hermano Wilcox, contactaron, y otro ex misionero, contactaron al elder Theodore Tuttle para solicitar formalmente la llegada de misioneros a Venezuela y pudieran empezar el trabajo de predicación. En esa foto podemos ver miembros de esa primera rama, la rama Caracas. Ahí está la casa del hermano Wilcox, la casa que yo les dije que aún existe allí en el Marqués, muy cerca en la calle que está por detrás del supermercado Los Bebras, ¿ok? Ahí se bautizaron algunos conversos y
Bueno, fue un importante centro de reuniones en los primeros años, en esa época, en los años 60, donde asistían estas familias casi todas norteamericanas. Había una sola venezolana que había conocido la iglesia en Canadá y asistía a las reuniones en la casa de la familia Wilcox. Mientras tanto, el Comité de Misioneros de la Iglesia de Jesucristo aprobó las solicitaciones de este pequeño grupo de miembros que se reunía en la famosa rama Caracas. Y entonces se formularon planes de abrir la República de Venezuela a la obra misional. Además de reunir los requisitos legales para registrar la iglesia en Venezuela, era necesario dedicar el país a la predicación del Evangelio. Fue entonces que encargaron al elder Marion G. Romney, del Cono de los 12 Apóstoles, a desempeñar esta importante función. El elder Romney era natural de México y había sido abogado antes de recibir su llamamiento como autoridad general. Entonces, por los fines de octubre de 1966, el elder Romney llegó a Venezuela acompañado de su esposa, al igual que el obispo Burton Howard y el presidente Ted E. Brewerton de la Misión Centroamericana y su esposa Dorothy Brewerton. El 31 de octubre de 1966, el elder Romney registró legalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ante el gobierno venezolano y organizó oficialmente la rama de Caracas, de una forma oficial y legal, obviamente, llamando al hermano Wilcox como el presidente de esa rama, el cual escogió como sus consejeros al hermano Kenneth Goodman y al hermano Vernon Anderson. Esa foto que vemos ahí, podemos apreciar a la izquierda el elder Marion G. Romney, del Corón de los 12, con su esposa y otros hermanos que acompañaron en la oración dedicatoria de Venezuela. Esta oración dedicatoria fue hecha en Baruta, en la zona conocida como el Placer de Baruta. Ya les voy a decir en qué parte específicamente fue dedicada a Venezuela a la predicación del Evangelio. Podemos ver en esa foto la familia Santaella, una familia de cierto abolengo en la Caracas de antes, pues. Era una familia de la alta sociedad. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la familia Santaella con toda esta historia. Resulta que el hermano Wilcox había hecho amistad con el jefe, el patriarca de esta familia, digamos así, el jefe de esta familia, el señor Santaella, y le había pedido al señor Santaella que permitiera dedicar Venezuela a la predicación del Evangelio y permitiera ingresar en los jardines de su casa al elder Romney y a su comitiva. Esto se dio en los jardines de la familia Santaella, que hoy son los terrenos donde está ubicada la Universidad Simón Bolívar, donde está la casona, donde está el rectorado de la Universidad Simón Bolívar. Ahí era la casa de la familia Santaella. En los jardines de esa casa, el elder Marion G. Romney dedicó Venezuela a la predicación del Evangelio. Hoy vamos allí a la Simón Bolívar y podemos encontrar la casona del rectorado, y ahí muy cerca, en esa zona un poco boscosa, el elder G. Romney dedicó Venezuela a la predicación del Evangelio. Entonces, como estaba hablando, el 2 de noviembre de 1966, estos hermanos se dirigieron a la casa del señor Santaella, Manuel Santaella, para hacer una pequeña devocional y dedicar Venezuela a la predicación del Evangelio. Comenzaron la reunión cantando un himno. El obispo Howard ofreció la primera oración. Después el presidente Ted Brewerton leyó lo siguiente del libro de Mormón, 3 Nefi 20, versículo 10, leyó los versículos 14 a 17 y en los versículos 22 y 23 de 3 Nefi 20.
Luego recitó tercer Nefi 21 del versículo 1 al 7. Al continuar, la pequeña congregación cantó otro himno. El elder Romney se adelantó y empezó y dijo lo siguiente: hermanos y hermanas, favor de juntar la fe suya con la mía, procederemos a fin de ofrecer una oración dedicatoria para abrir la tierra de Venezuela para la enseñanza del Evangelio. En esos momentos ofreció la oración dedicatoria. Su oración resultó muy espiritual y el elder Romney profetizó sobre el crecimiento futuro de la obra del Señor en este país. Como ustedes pueden ver ahí, entre muchas de las cosas que afirmó con la autoridad del Santo Apostolado que tiene las llaves para la predicación del Evangelio en todo el mundo, giramos la llave y abrimos la puerta y abrimos este país de Venezuela para que puedan salir de las tinieblas a la maravillosa luz de la verdad. Haz que la gente entre a la iglesia en grandes números y que la obra crezca rápidamente. Esto fue algunas de las cosas que el elder Romney dijo en ese entonces. Este hecho no pasó inadvertido en la prensa venezolana. De hecho, 2 periódicos o más periódicos, de hecho, reseñaron la visita del elder Mario G. Romney. Uno de ellos fue Daily Journal, que era un periódico en inglés que existía en la época, y como no podría dejar de ser, uno de los mayores periódicos de la época en Venezuela, el Nacional, reseñó la noticia escribiendo Apóstol Mormón en Caracas, reseñando la visita del elder Mario G. Romney a Venezuela. Llegaron finalmente los primeros 4 misioneros a Venezuela. Fueron enviados por el presidente Brewerton para iniciar la predicación del Evangelio. Y estos elders fueron el elder Neil Ruwell, elder Floyd Baum, elder David Bell y elder Frederick Podsley. Elder Neil Gruwell era asistente del presidente y él estaría a cargo de la obra misional en Venezuela. Ellos llegaron desde la misión centroamericana. Venezuela perteneció en ese primer momento a la misión centroamericana. El elder David Bell estaba sirviendo en Chulteca, Honduras, con su compañero elder Castillo, cuando le dieron la noticia de que tendría que venir a Venezuela, y así otros que estaban sirviendo en distintos puntos de Centroamérica como Costa Rica. Ellos recibieron la noticia de que tenían que abrir Venezuela y tenían que trasladarse a Caracas. Entonces estos 4 misioneros llegaron a Caracas para iniciar el trabajo. Los misioneros tuvieron que enfrentar algunos desafíos. ¿Cómo iniciar el trabajo en una ciudad tan grande, no? Entonces empezaron a dividir la ciudad en sectores. Con la ayuda de los hermanos norteamericanos, ellos fueron y tuvieron la inspiración de dividir la gran ciudad de Caracas. Ya en los años 60 Caracas era una gran ciudad y la dividieron en sectores. En marzo de 1967, el elder Theodore Tuttle visitó la ciudad. Ante las quejas de las dificultades, señaló por la ventana a la inmensa ciudad y exclamó: aquellos son los que se hallan aquejados con los problemas duros. Ustedes poseen las soluciones a los dolores de la gente. Y animando a los misioneros a hacer ese trabajo, ¿no? Que era un trabajo, imagínense, 4 misioneros para una ciudad tan grande, ¿no? Y bueno, así empezó la obra en Caracas con una rama, la famosa rama de la rama de Caracas, que funcionaba en la casa de el hermano Wilcox, que era el presidente de la rama en ese entonces. En esa imagen podemos ver los primeros conversos de la iglesia en Venezuela. A la izquierda está la familia Sepúlveda. El hermano Sepúlveda era un hermano chileno que vivía en Caracas en esa época, había emigrado a Venezuela
tenía un negocio de frutas, de venta de frutas, ahí cerca del Country Club, ya prácticamente en la avenida Libertador. Y allí él conoció a los misioneros y él y su esposa se bautizaron, fueron los primeros miembros de la iglesia de Venezuela, se bautizaron en la azotea de un edificio que existe en Bellocampo, entre la avenida Francisco Miranda y la autopista. Pero después vino el hermano Rovera, que también se bautizó en la iglesia, ya todos estos hermanos fallecieron, y la familia Criollo también escuchó las charlas y se bautizaron. Estas son las fotos de los primeros conversos de la iglesia en Venezuela. Obviamente, como la iglesia empezó en Caracas, fueron los primeros miembros de la iglesia aquí en Caracas. Luego la rama Caracas se mudó de la quinta, donde había reuniones, la quinta de la familia Wilcox en el Marqués, y se fueron a la quinta Cantarrana, que la iglesia alquiló, allí cerca del Country Club también, donde hoy funciona el Colegio de Médicos. Ahí funcionó la rama Caracas, el segundo lugar donde fue establecida la rama Caracas. Un evento muy importante en la historia de la iglesia de Venezuela y que precede a la creación de la primera estaca de Venezuela, la estaca Caracas, fue la visita del profeta de aquel entonces. El presidente Kimball y su esposa visitaron Caracas en 1975. Estuvieron en el Hotel Hilton y fue un gran acontecimiento en aquel momento. Ya para ese entonces existía en 1974 4.000 miembros, 23 ramas y 5 distritos, ¿no? En las palabras del presidente Kimball en el Hotel Caracas Hilton, ante 1.000 personas que ahí se habían reunido para escuchar al profeta, Kimball dijo: predigo mucho éxito para esta misión de Venezuela. Veremos aquí un continuo crecimiento. Voy a referirme a dos maneras. Primero, la obra hecha por misioneros, y segundo, la obra misionera hecha por ustedes, los miembros. Otro hecho importante fue la Misión Caracas, que en 1977 ya contaba con un liderazgo local. Alejandro Portal Campos fue el primer venezolano en presidir la Misión Caracas. Tenía como consejeros Teodoro Hoffman y Rafael Brito. Y eso fue algo importante porque demostraba que ya en los años 70, en 1977, ya había un liderazgo venezolano, nativo, que se estaba fortaleciendo. ¿Okay? La iglesia seguía creciendo, todavía en ramas y distritos. Fue entonces que el 15 de mayo de 1977, bajo la recomendación del entonces presidente de la Misión de Venezuela, Howard G. Marsh, llegó a Caracas el elder Bruce R. McConkie con la asignación de revisar la situación del distrito Caracas y organizar la estaca Caracas. La histórica conferencia se efectuó en el gran salón del Hotel Caracas Hilton, con la maravillosa asistencia de 800 personas. Allí fue sostenido el hermano Adolfo Mayer como el presidente de la primera estaca, sus dos consejeros, Gonzalo Peña y Wendell Cruz, secretario ejecutivo José Esusi, secretario Cristóbal Acosta y el hermano Rubén Darío Pacheco como el primer patriarca de Venezuela. Los miembros del primer sumo consejo de ese entonces fueron Rafael Brito, Ismael Parra, Óscar Cruz Miró, Armentario González, Abner Avilés, José Aguilar, Carlos Montealegre y Luis Zapata. Estaba entonces así constituida la estaca Caracas el 15 de mayo de 1977. Podemos ver
una síntesis de cómo fue el crecimiento en estos primeros años, de 1965 a 1977, de 4 familias extranjeras de nacionalidad norteamericana pasaron a 4.000 miembros locales. Y obviamente que la primera señal de que Venezuela estaba creciendo en ese entonces fue la organización de la primera estaca, la estaca Caracas, compuesta por venezolanos nativos, ¿ok? Personas de aquí. Ya habíamos visto que tuvimos el primer presidente de misión venezolano, el hermano Portal, y ahora el hermano Mayer, que era chileno de origen también, pero latinoamericano, y los demás miembros de la estaca eran venezolanos. Fue así organizada la primera estaca de Venezuela, la estaca Caracas. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco de la historia de la iglesia en Venezuela, que obviamente está muy relacionada en los primeros tiempos con el establecimiento de la iglesia en Caracas y de la organización de la primera estaca, la estaca Caracas. Gracias.